police! Get down on my phone! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. Hola, ¿cómo están? Estamos hoy en Perrito Metiche. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Elba, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Yo también, muy bien. Ah, Muy qué bien, bueno. ya de vacaciones. Ay, qué bueno. Ya de vacaciones, qué entonces bueno. vengo con todo con este tema. Pero a ver, platícanos por qué de vacaciones, porque, o sea, creo que es perfecto, porque vamos a hablar de la Sí. serie de adolescencia de Netflix, Ajá. esta serie recién estrenada, pero además estás de vacaciones de dar clases, o sea, ¿quién mejor que Elba para Para hablar de este tema. hablar de este claro tema? que sí. Pues doy clases en secundaria. Oye, Y ya sabrán. Ay, no, ya, y ya es todo lo que voy a decir. Ah, sí, sí, sí. es todo sí, lo sí. que voy a decir. Sí, una tragedia. Ah, no. No, oye, pues es que sí me han tocado cosas feas, ¿eh? O sea, sí, cosas que digo, ay, qué exagerada la serie, no, o sea, sí, cosas... Ya, oye, y justo, o sea, a ver, ¿viste la serie y qué? A ver, si vi la serie, tengo como opiniones encontradas. O sea, sí me gustó, pero hay alguna parte que creo que al menos, no sé si en todo el mundo, pero aquí en Latinoamérica, porque conozco a mis alumnos y porque conozco a los papás de mis alumnos, no a todos, pues, que creo que no van a reflexionar, como que, ajá, o sea, como que pueden decir, ah, bueno, ¿no? O sea, ah, ¿y luego qué pasó? Eso, hay cosas que sí me Órale. gustaron. Y es que yo vi, o sea, porque como yo sin estar con ellos, o sea, se me hace muy loco porque tú estás con la gente directamente. Ajá. Y yo he visto como más bien muchas notas en internet, o sea, como en como redes comentarios de sociales que y así. sí. Más que comentarios como que Milenio sacó hablando de esta serie, ¿no? Y que, o sea, como periódicos y como portales diciendo Teorías, ¿no? que Y era, toda la que era el cosa. gran terror de las familias adolescentes, como que Como si no supieran. como que había despertado Mm. una histeria así súper fuerte que, ¿no? Así como de, donde el papá se siente así de, no manches, no, esta es la realidad, ¿no? Y se me hace loco porque contrastas con, yo creo que ni les va a importar. Yo creo que, o sea, no dudo que haya uno que otro papá, si es que vieron la serie, que digan, ay, no manches, o sea, que estaría chido como ver qué onda, pero hay otros que la verdad, o sea, que creo que la pueden ver y van a decir, va, pues bueno. Ya. La primera semana van a estar ahí revisando qué está haciendo y ya después se les va a olvidar. Ya, wow. Yo creo. ¿A ti qué te pareció? O sea, a ver, yo como retomando esto que decimos, a mí me pareció una gran serie. Obviamente tiene aparte temas técnicos muy elevados, pues este afamado plano secuencia, que para mi gusto, en muchos momentos eso le resta a la serie, para mi gusto. Ajá. Pero entiendo por qué, o sea, por qué se hizo así. De hecho, se hizo en 5 días, se filmó en 5 días. Eso es como irreal. Si no lo haces así, se filma en 2 meses, eso. Sí. Sí, o sea, pero pues tiene valores técnicos que a mí se me hacen de mucha calidad y pues sí se nota y tiene mucho valor y todo esto. Y la historia y todo eso me gusta, ¿no? O sea, como que llega y refresca con las cosas que se están viendo en todos lados. Pero yo lo que le decía a la productora de Perrito Metiche Viridiana, Ujú. Pretelín, es que no, o sea, como que a propósito de las notas que vi de periodísticas, Ajá. como de wow, la histeria y qué loco, o veía, o también vi notas así en video, incluso de la BBC, que decía, nos muestra muchas realidades que alertan, y yo pienso que no me parece tan realista la serie, o sea, no, creo que está realizada de tal forma en que a ti te da la sensación de ser muy realista, ¿por qué? Porque lo habitual de las series pop, por lo general, no son nada realistas. Voy a inventarme, o sea, a ver qué serie está ahorita de moda. ¿Sientes que está de moda además de...? No sé, o sea, no como sé. los superhéroes, los Invencibles, creo se llama, o sea, tiene poquito que era Game of Thrones, Ujú. ¿no? Ah, la de, ay, donde sale este hombre, ay, qué mala soy, la del virus, se me fue el nombre, que es una niña y The Last of Us. Ajá. Ajá. Todas las series, así como del momento,
son fantásticas. Y cuando te ponen una serie de estas características y se vuelve tan popular, para mí crean la sensación de que es hiperrealista, pero para mi gusto no. O sea, para mi gusto sí, me parece que es una serie de mucho nivel y me parece que es una creación muy seria y es una especie de ensayo en la que varios expertos... A mí me parece que así se creó, yo no estoy seguro, ¿no? Ajá. Solo sé que el actor que le hace del papá, es Stephen Graham, es uno de los creadores. Pero me parece que es un trabajo muy serio donde muchos profesionistas intervinieron y a través de esos profesionistas crearon un guión que parece un ensayo, es decir, qué pasaría así, pero me parece que se salta varios factores. Justo, de nuevo, yo platicaba con Viri y yo le decía que en un factor muy en particular me parece que está todo muy mal hecho y ella me decía, yo creo que es mucho más complejo que eso. Y yo pienso, o sea, yo entendía por qué me lo decía, pero a mí me parece que ese factor es complejo en sí mismo enormemente, pero que está mal abordado en la serie y es el de la atención de los padres. Para mi gusto, está abordado de una forma como que es una trampa de la serie y del guión para complicarte unas cosas que me parece que no tienen ese grado de complicación. A ver, ¿cómo? O sea, ¿en qué sentido? Para mi gusto, me parece que la serie te plantea un panorama sumamente complejo social, tan complejo que como que no hay para dónde hacerse. O sea, todos son víctimas. El niño porque es un niño. Ajá. El papá porque, pues mira cómo están las cosas, dice el papá al final. Yo que sabía que en la compu, mijo, te iba a hacer esto. Los policías que pues quieren atrapar porque es su trabajo y pues mató a una niña, ¿cómo no lo voy a encerrar? Pero te muestra la crudeza de haberlo encerrado y también te muestra cómo están sus investigaciones perdidas porque pues la sociedad, o sea, los niños tienen ciertos códigos que ya no entendemos y los niños también están perdidos porque son buleados, pero son buleados por una niña que el niño cree que es una perra, pero tú como espectador dices, ¿cómo es una niña, no es una perra? Siento que engloba tantas cosas que te plantea una situación de desolación y desesperanza que además no tiene solución. Y yo creo que ese es el gran engaño de la serie. Y que además, para mi gusto, el punto álgido es cuando llega con los papás, que también te dicen, los papás platican entre ellos y te enseñan, no, le echamos un buen de ganas y de hecho pasa la niña súper bien y mira qué chida es la niña. Porque, ¿sabes por qué es tan buena la niña? Porque tú eres un buen papá. Entonces no es que no seas buen. O sea, el niño no es así porque no seas buen papá. Y pienso que ese es el engaño de la serie. Para mi gusto está mal hecha por eso. Es creando esto, siendo tan serios. Ajá. Siendo tan serios y tan estrictos, porque me parece una obra de muy alto nivel. O sea, desde ahí lo digo. O sea, no perdamos de vista que estoy criticando una serie que me parece muy bien hecha, ¿no? Sí. A eso me refiero, como que está mal hecha porque el guión hace trampa con la figura de los padres y la educación y todo eso, y se da como una voltereta para crear desesperanza que me parece que no es así. Pero no sé tú, no sé si... Fíjate que yo sí creo eso, ¿eh? O sea, yo que a lo mejor, pues sí, que lo vivo como siendo profesora, sí de pronto, sí siento un poco de desesperanza. Digo, güey, es que ¿a dónde vamos a parar? Porque puedo ver los dos lados. O sea, con mis alumnos, que convivo con ellos, mis alumnas, con los papás y también con los profesores, que hay profesores que ya les vale un carajo dar clases, la verdad. Sí, claro. Sí, o sea, que digo, güey, pues nada más quieres que te paguen, pues entonces trata de hacer lo mejor que puedas, pero ya también les da igual. Claro. Sí lo veo así, o sea, sí me he sentido en algún punto así como de, güey, o sea, ¿qué sentido tiene que yo esté tratando de hacer eso cuando al final de cuentas a lo mejor les vale? Ahora, obviamente no con todos, pero sí, yo sí creo un poco eso, o sea, yo sí lo he sentido, últimamente lo he sentido más, o sea, como por las cosas que están pasando, creo yo, por lo que he visto, y aparte, o sea, no tengo mucho siendo profesora, tengo casi ya, bueno, voy a cumplir como 5 años y medio, y sí he visto mucha diferencia de las generaciones, o sea, nada más en 5 años, pero una diferencia así como Órale. ¿Y exagerada. O sea, por qué? ¿A qué te refieres? Fíjate que cuando yo recién entré a esa escuela, muchos de los alumnos, sus papás eran comerciantes, o sea, como que la población de la escuela sí eran como más, pues las situaciones en las que estaban eran como más pesadas.
a las que ahorita tenemos, que ya hay más como papás profesionistas, ¿no? Ah, ok. De que si el médico, que si la dentista, ok. cuando antes no era así. Y sí sentía yo el ambiente muy pesado cuando recién entré, pero así de pesado, pesado. O sea, Ajá. que decía, no, estos me pueden un día saliendo afuera, me asaltan y... Órale. Sí, porque sí pasé cosas, o sea, de meterme yo, jamás en mi vida me había peleado y tuve que meterme en una pelea para separar a dos, pero de que se agarraron feo. Y Órale. ahorita no lo veo tanto así, pero sí, ay, perdón mis alumnos, pero creo que la mayoría Ajá. son, ay, son como muy doble cara. Es decir, ahora ya tengo yo derechos, o sea, ya siempre los he tenido. No me gusta que se burlen de mí, no me gusta que opinen de los cuerpos ajenos, pero Claro. ese discurso lo voy a usar para defenderme de ti maestra, de ti compañero, pero yo sí puedo seguir haciendo ese tipo de comentarios. Pero si lo hago no estoy mal. O Sí, sea, claro. ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios que a veces se defienden de situaciones, pero replican eso con sus compañeros. Y yo como digo, güey, ¿no te estás dando cuenta que te estás quejando de la maestra de esto, pero tú le estás haciendo ese mismo comentario a tu compañero? pero además tú, o sea, es que creo que ese uso político del discurso social, no sé, ¿tú de niño lo usabas, lo tenías? Según yo no tenía, yo no sentía que estaba armado de nada, solo, o sea... No. Ni en la universidad. Ajá, yo el discurso, y tú estás hablando de niños de secundaria, ¿no? No manches, yo no tenía, o sea, yo no recuerdo, enteramente mi vivencia, ¿no? Ajá. No teníamos recurso, político, así como para decirle a un profe que no. O sea, lo que sí me acuerdo es que, pues nada más no te podían pegar, ¿no? Ajá. O sea, y alguna vez algún profesor me arrojó el gis y me acuerdo que mi mamá hizo un problemón así. Sí. Pero no era así como que no le digas no sé qué. De hecho, los profes ponían los apodos y no sé qué tanto. Yo no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Sí, no. Pero a lo que voy es, ese uso político es como que crea, obviamente, pues, hay buenas cosas, o sea, digamos que un niño tenga esa conciencia, supongo que es muy afortunado, pero crea otros tipos de problemas, ¿no? Porque claro. justo crea como una burbuja de política, justamente, en la que por abajo estás haciendo las cosas, sigues siendo esa persona que insulta a los cuerpos, que bla, bla, bla. Sí, pero Ajá. yo hasta lo veo como una cuestión de, o sea, van a usar ese discurso cuando les conviene. Es decir, ellos pueden hacer chistes racistas, pero si tú como profesor haces ni siquiera un chiste, que hagas como algún comentario que ellos malinterpreten, uy, ¿no? O sea, por ejemplo, me tocó la otra vez, que estaba uno de mis alumnos que normalmente trabaja, bien y todo, y fue a pedir unas tijeras al otro lado, o sea, con el otro espacio del salón de la otra banca, pero en ese lado, pues estaban los que estaban platicando, los que normalmente no entregan trabajos, y yo lo dije. Le dije, oiga, no se me pase al lado oscuro, ¿no? Y se empezaron a ir los de este lado, y los de acá lo tomaron como que estaba haciendo un chiste, comentario racista, porque hay un niño que era, o sea, que es moreno. No manches. Y yo cuando escuché eso les dije, no, a ver, ¿cómo? Y el niño, no, pues es que dijo esto. Le dije, no, a ver, o sea, no. Dije, no me van a Claro. cambiar el discurso porque yo no estoy diciendo eso. Y hasta que otro niño dijo, no, es que esa es una frase que se usa para la película de La Guerra de las Galaxias, ¿no? Y dije, pues sí, es algo así. Ajá. Ese tipo de cosas, o sea, Uy. ese tipo de comentarios los hacen. Y no nada más con maestros, o sea, entre alumnos se empiezan a tirar como... No, está denso. Y justo lo que tú dices, de esto de usar este discurso, de qué es lo que pasa cuando está con la psicóloga, ¿no? Cuando le dice, güey, pues ella fue una perra, o sea, ¿no vas a decirme que es una perra? O sea, Ajá. yo no la toqué, cualquiera lo hubiera hecho. Güey, es que el pedo no es ese. Claro. O sea, entonces se te tiene que felicitar porque no la tocaste, porque estaba en un momento vulnerable, pero ¿cómo qué terminaste haciendo? Así son, y sí son así, ¿eh? O sea, como que no entienden o no dimensionan la gravedad de algunos de sus comentarios. Claro. Por ejemplo, otra cosa que pasó en esa generación como medio intensa, que puedo decir que ese grupo entendía por qué eran así, venían de situaciones complejas en los lugares donde vivían, o sea, densos, pero llegó una niña que le habían hecho bullying en su anterior escuela.
Entonces la niña llegó siendo súper buena onda, ¿sabes? O sea, de que regalaba cosas, a una le regaló un cuaderno y súper buena onda, ¿no? La niña estaba medicada, no sé si eso tenía que ver, pero decían las niñas o los compañeros que ella tenía un olor feo. Ujú. Bueno, no pasaron ni 2 semanas y empezaban a decirle que olía a caca, ¿no? Así de que, no, Sí. no te sientes esta día porque huele a caca. Güey, era o sea, pobre niña de verdad, además de que estaba medicada. Y tener que estar aguantando eso, bueno, la niña terminó un día, se metió al baño, yo no estaba en clases, estaba en otro grupo, yo nada más veo que empiezan a correr maestras y salen y no sé qué, dije, ¿qué pasó, no? Y los niños, ¿por qué qué está pasando? Y yo, no, pues no sé. Me entero que la niña en el baño se cortó, o sea, Guau. las muñecas. Qué No, fuerte. y aparte, o sea, justo eso, pero no lo dimensionan, o sea, Pero ellos además- eran así, pues, pero no dimensionan, de pronto se les va la onda. ¿Sabes qué se me hace muy fuerte? O sea, como que no lo había pensado, porque se me hizo muy impresionante lo que me estás diciendo de respecto al uso político del discurso. Niños de secundaria. Y pensé, porque genuinamente en la secundaria no tenías ese recurso, pero no es que no tuvieras derechos. Y de hecho, o sea, por ejemplo, a mí fue muy afortunada mi estancia en la secundaria. Y los profesores y los padres sabían los derechos. Sí. Y tú vas por el contexto asumiendo cuáles son tus derechos, ¿no? Pero creo que o sea, ¿Estuviste en escuela privada? en escuela privada, la verdad. Ah, O es sea, que ahí y sí de hay hecho diferencia, fue de muy pues. buen nivel. O sea, de hecho, y además mis compañeros como que eran gente súper agradable, súper amable. O sea, yo me pongo a pensar al niño bulleado de nuestro salón. No manches, no. Ojalá si fuera el bullying de hoy en día. O sea, Sí. me acuerdo que era respecto a su sexualidad. Mm. Decían que era gay, pero no decían que era gay. O sea, era como de, ay, él es diferente. Ujú. O él es raro. Pero ni siquiera era tan brusco, tan brutal, tan en su cara, tan... era otro compañero y lo ayudábamos. No, ¿sabes? No. Sí. O sea, ojalá si fuera el bullying. O sea, porque era sumamente inofensivo en comparación, ¿no? Ajá. A lo mejor haciendo un análisis dices, bueno, no tendrían que haber hecho ese comentario, lo que sea, sí, pero yo me refiero a la intensidad. Pero creo yo que las redes sociales nos han provocado un fenómeno que lo voy a llamar así, como la democratización del uso de la política de alto nivel. ¿Por qué? Porque antes nadie teníamos una pantalla en nuestra cara. No, Ujú. no teníamos, o sea, no había la posibilidad de que un niño en Uruapan, se viralizara algo que diga y ahora sí. Y la Entonces, neta, qué bueno. como que Ay, sí. aprendes, sí, o sea, hay cosas buenas y malas, ¿no? Sí. Como que entonces es una nueva habilidad que tenemos que aprender desde niños y que antes no existía. Es como, o sea, por ejemplo, los políticos y la gente famosa, cuando empieza a salir en la tele, tiene que aprender a manejar eso. Sí. Pero ahora, desde que eres un niño, ya tienes que tener esa habilidad que Y se además- implementa en su... Y que no sabes regularte. No, pues claro, pues O sea, eres un y está niño. feo, y está ¿no? horrible, Ajá. porque apenas estás aprendiendo a cómo socializar, como de Exacto. entender de que, ya sé que a Ricardo no le gustan estas bromas, no las voy a hacer, pero sé que con Brillana no hay bronca, ¿no? Y siento que sí, la adolescencia que están viviendo ahorita, sí es, o sea, supera muchísimo a la que vivimos nosotros. Y no que sea más complicada, sino que siento que tienen ese peso además. Sí, no. Y además, súmale que hay papás que no entienden, o abuelos que no entienden esta cosa. O sea, que es No, como de, no, bueno, no. Pero están en fíjate otro que idioma. ahora voy a regresar a Adolescence, que me parece que ahora digo, claro, tiene todo el sentido del mundo. La forma en que la niña lo agredía desde medios digitales eran en códigos, porque no te permitía saber que estaba transgrediendo, ¿no? O sea, como... Porque saben. Como el discurso político y social establecido, Claro. entonces lo hacían en códigos y entonces todo se confunde. Pero, y mira, eso era lo como que... Ese es, digamos, el merequetengue que se va haciendo en las redes sociales y todo cómo se va distorsionando. Pero respecto a lo que decías de los padres y los abuelos que no tienen conocimiento de esto, Viri me decía que como que ese era uno de los puntos álgidos que ella me decía del por qué creía que estaba bien el guión o por qué entendía, ¿no? Ujú. Y yo, por lo que digo, voy a ser más específico, o sea, como que te lo puse sobre la mesa, pero voy siendo más específico.
En la serie el papá deja muy en claro que hicieron todo lo que pudieron. Pero hay un momento en el que... No, y pues sí, todos hacemos lo que podemos, Sí. pero no significa que sea suficiente. Ajá. Y lo que a mí me cae mal de la serie es que avienta todas sus armas para decirte que son buenos padres, para cuando le digo a Viri, para mi gusto no son buenos padres, no hicieron un buen trabajo. Y es que puso un ejemplo, y lo dice, estaba todo el día en la compu, nosotros qué íbamos a saber, lo dice el papá y la mamá. Sí. ¿Qué íbamos a saber? Que no era un lugar seguro. Y para mí, esa es la clave de toda la serie. Ajá. Para mí, eso es una... o sea, eso hace que se como que quiera perdonar a los padres, pero eso es un error de los padres. O sea, justo, yo digo, no manches, cuando yo era niño, ahí es cuando inició de verdad. Porque fue una transición de completo desconocimiento para para mis papás. En su vida habían tenido acceso como niños a algo así. El videojuego y la computadora. Ujú. Y cuando vieron que me la pasaba tantas horas, dijeron, pues, ¿qué está viendo, güey? A mí se me hace que digan eso los papás, de nosotros, no, ¿qué íbamos a saber? Estaba ahí 12 horas. Es donde digo, pues es ahí donde tú tienes como papá de decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Y no es válido, porque la computadora es la nueva calle. Y alguien que está atento, yo no digo que todos tengan el tiempo, ese no es mi tema, sino mi tema es que la serie, para mi gusto, quiere deslindar una actitud que me parece de mala educación, Ok. que fue que los padres no pusieron atención en qué hacía todo el día. Y te dicen, ¿pero qué íbamos a saber? Era la compu. No, pues tienes la obligación de saber. Por eso yo digo que se me hace o sea, como que es culpa de los papás, pero que el guión y la serie te dice que no lo es, cuando para mi gusto sí es. ¿Y por qué lo digo? Porque me parece que sí, todos vivimos esa esperanza, pero sí hay manera, y tenemos que darnos cuenta cómo hay manera. O sea, obviamente sí me genera esperanza que yo súper buen papá, por decir algo, ¿no? Sí. Y que el profe que le toca a mi hijo es una cochinada. Ujú. Pues sí genera desesperanza, ¿no? O sea, sí el sistema está complejo, pero creo que la misma serie nos muestra cosas que perdona y que yo creo que no debe de perdonar. Cuando yo me la pasaba 10 horas en la compu, mis papás fueron, bueno, a ver qué ve estos niños. Ah, no manches, este videojuego, yo pensé que era de saltar florecitas. Ajá. Y está violando a una mujer. O sea, en Grand Theft Auto puedes, o sea, te vas con prostitutas y las subes a tu... Uh-huh. O sea, y dices, ah, caray, el videojuego, no, pues ya es otra cosa. Y eso fue de observación. Sí, pero es que, o sea, por ejemplo, yo lo que veo en los papás, mira, yo no creo que la serie los esté deslindando, ¿eh? O sea, yo no entendí eso. Más bien siento que fue justo que te están presentando como la situación o lo que cada uno de ellos piensa. O sea, no creo que la serie los haya deslindado tal cual. Más bien siento que ellos fue como de, güey, pues es que yo intenté hacer esto y ellos, sobre todo el papá es el que habla, ¿no? Como dice, güey, mi papá me pegaba y yo intenté hacer todo. O sea, yo no lo percibí tanto, pero creo que hay una diferencia con los papás de ahora a los papás que no tenían celular. Uh-huh. A mí me sorprende que los papás, y me sorprende y además me encabrona, así lo voy a decir tal cual, que haya papás que tengan como esta cosa de decir, ¿por qué la maestra les pone estas canciones? ¿O por qué la maestra les puso esos videos? Cuando yo digo, güey, tú los dejas que escuchen narcocorridos. Uh-huh. O sea, yo sé, tienes ganas de escuchar esa música, pero si está tu niño de 5 años, si no le vas a poder explicar qué onda con eso, entonces evítalo. Pero los papás saben qué pasa en el internet. O sea, los papás saben que si tienen TikTok te aparecen videos de personas muertas. Y yo digo, ¿y cómo? O sea, ¿cómo por qué no dicen, oye, mi hija tiene TikTok, ¿por qué no se lo voy a quitar? ¿No? ¿O por qué no le pongo un control? Esas son las cosas que a mí me molestan. Pero creo que esto sí es de los papás nuevos, de los papás más grandes, que es lo que nos muestra que son estas personas, estos papás, pues sí, obviamente para ellos era como normal. Oye, pero justo fuiste a mi punto. O sea, yo no creo que el esfuerzo de la serie sea deslindar a los papás. Ajá. Me parece que para mí me parece que el esfuerzo de la serie, porque además yo sentí eso y eso es lo que he leído en los artículos. Para mi gusto el esfuerzo de la serie te muestra que vivimos en un sistema tan complejo
que ya no es de una persona. Y por supuesto que es una persona, pero me parece que se origina en la casa. Sí. Se origina en la casa. Y tú también estás diciendo así de, oye, ¿cómo los dejan? ¿Cómo? Claro, se origina en la casa. O sea, y a mí justo no me creó desesperanza. A mí dije, pues pongan atención ahí, donde está diciendo el tipo que lo dejaban 12 horas. Decíamos, es la nueva calle. Antes decían, ay, qué bueno que ya no sale el niño. Ya nadie piensa eso. Ujú. Ya está en la... Hace poco hicimos un reportaje para Canal 11 de un niño que secuestraron desde un juego que se está haciendo muy popular. Ajá. No me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero ahí empezaron, o sea, a raíz de ese reportaje que hicimos y de ese como secuestro, se hizo una mini investigación y hay sistemas de reclutamiento en los videojuegos de niños. Pues sí. Entonces ya es la calle, o sea, ya tu compu ya no es... ¿Cómo es posible si el niño está en su casa bien cuidado? No, ya cambió la cosa. No, y pero todo antes... está aquí, o sea, también los papás, Sí. ¿qué onda con que les den celulares a los 7, 8 años? Exacto, o sea, a mí me parece que es eso y la desesperanza es, no, compa, pues si hay manera, por ejemplo, y no es por hacer comercial, pero hace unos 2 años yo entrevisté a la directora de marketing de Xbox México. Ujú. Y Xbox tiene sistemas sumamente buenos de edad. Ajá. O sea, en la que si tu hijo lo prende la consola, ya sabe que es tu hijo y entonces te dice, estos juegos los puede jugar, Ajá. estos videos puede ver y ya de ahí no sale. Hay que meternos ahí. O sea, yo sé que Es que nos da miedo pero entonces, y les da flojera. pues no hay que hacer berrinche de que el sistema está bien jodido y mi hijo está mal por usted. No, para mi gusto no es así. No, yo o sea, sabes, creo que también es muy fácil para algunos papás exacto. que los niños estén, güey, que no me moleste. Es mi fin de semana, que se la pase con el celular. Y es bien Aquí fácil lo decir- estoy viendo. Pues sí, lo estás viendo con el celular, Sí, pero sí. no estás viendo lo que está pasando Y es también adentro. todavía más fácil que cuando el miércoles hizo una grosería ir a decirte, oye, Elba, pues es tu culpa. Sí. Porque pues eso no sabía el niño cuando lo oyó en un TikTok en tu cara. Exactamente. O O sea, sea, ese tipo de cosas. ajá. Y es que, mira, a lo que voy también con esto es que es muy difícil que los papás, o sea, y me imagino que para todos, o sea, no nada más para los papás cuando son chiquitos, o sea, para adultos, que los papás puedan aceptar, y eso lo vi en la serie, o sea, que era muy complicado para ellos, para el papá, y bueno, aceptar que ese niño, si lo ves así como en esta cosa desde este bebé, que en algún momento te dio risa, te sacó una carcajada porque era la cosa más preciada, que esa persona que te da felicidad o que te hace sentir orgulloso, que te hace sentir que tienes un motivo en la vida, pueda ser el verdugo o pueda ser el monstruo para otra familia o para otra Sí. persona. No es sencillo, Wow. ¿eh? Les cuesta mucho. O sea, ay, no, nunca se me va a olvidar un papá que me dijo, Wow. es que mi hijo sabe que esas cosas están mal. O sea, él sabe porque, ay, ¿cómo me dijo? Que casi como de, él sabe que a Dios no le gustan esas cosas. Y yo dije, bueno, pues en su casa, señor, porque, o sea, no se lo dije, lo Wow. pensé. Y le dije, bueno, pero es que no lo está aplicando aquí en la escuela. Dije, eso que usted me Wow, dice qué que hace duro, en su ¿no? casa, no lo aplica. No les gusta. Por eso esta cosa de, es que mi hijo no lo está haciendo, ¿no? Cuando se enojan Claro. porque pues llegaban a destruir la casa y no sé qué. Pues sí, güey, pero también hay otra familia destruida porque tu hijo, esta persona que dices que no fue, porque te creo que tú pienses que no es, pues también Y- es la sombra negra que está ahorita manchando esto de acá. ¿Ahí qué haces? Sí, Está claro. complicado. Y fíjate que por eso creo que está, o bueno, a lo mejor no está mal planteada la serie, pero creo que justo ese, o sea, creo que estamos llegando a lo que yo también pienso. Es así, no, a ver, es el papá. Y el sistema sí está podrido, pero porque empezó una familia a valerle madre la educación del hijo. De hecho, por ejemplo, a propósito de esto, hay una película que tampoco tú has visto, Elba, y le recomiendo tanto a ti como los que nos están escuchando. Se llama Monster. Es Ok. una película japonesa y a mí me parece que es mucho más afortunado. O sea, también trata sobre un niño envuelto en un ecosistema familiar, social, escolar, en el que
afectado por todas estas aristas, tiene ciertas actitudes. Sí. Pero me parece mucho más afortunado, mucho más realista, y me parece que si te muestra las complejidades, digamos, una mamá poniendo atención al niño y así, de todos modos ocurrió esto. Y te muestra además todas las aristas y dices, claro. Entonces, creo que más bien a mi adolescencia solo me hace pensar, no, fue error de los papás. A mí eso es lo que me hace pensar, y como que la serie no hace hincapié en eso, hace hincapié como en el sistema. Y Monster sí te deja dilucidar el sistema, y a mí me parece... ¿Es película? Es una película. Ah, ok. Y pero para mi gusto es una gran herramienta para ti mismo. Si quieres ser un padre consciente, si solo quieres tener al niño ahí entretenido y tú decir que eres un buen papá, no. Pero me parece que te muestra las complejidades de un sistema actual en el que si eres consciente y si quieres ser responsable, te permite decir, ay caray, déjame implementar esto en mi crianza, porque te muestra las redes sociales, los chismes cómo se dispersan en la actualidad, los esfuerzos de los profesores, las actitudes del... por ejemplo, hay un momento en el que la escuela tiene una actitud que desde una perspectiva dices, bueno, ¿qué onda con la escuela? ¿Están locos o qué? Y luego ves la otra perspectiva y dices, no manches, tienen razón. Y me parece sumamente realista. Y esa yo creo que sirve para educación escolar o también de padres y eso, o sea... Más bien creo que aquí quisieron tocar como varios temas, ajá, y a lo como mejor fue poco el tiempo, o no sé, o sea, no sé. No, o como luego que no alguien podría profundizaron. decir que sí está bien, ¿no? Más bien yo como que lo que yo quería decir es que aquí nos dice Que Viridiana ella sí le Pretelín, gustó. dice, no, es basura lo que dice Ricardo. No, o sea, lo que yo, ¿por qué digo todo esto? Me parece que no hay por qué, no tendría por qué generarnos desesperanza esa serie. O sea, pero sí entiendo, por ejemplo, A mí la serie no me generó desesperanza. A mí la vida, mi trabajo, o sea, todos los días lo veo. Sí, digo, no manches. No, es un juego de niños. No, como hay un maestro que le dice a los niños como de, si yo me entero que alguno de ustedes es médico, no entro a consulta con ustedes. Y dije, güey, yo también. O sea, y no es por mala onda, pero entraría con algunos porque digo, no. Ahora, Oye, yo sé que pueden cambiar, eso lo entiendo. Sí, pero no hay, por ejemplo, híjole, qué impresión. No hay, por ejemplo, ahorita sí, en tu Ajá. generación, o bueno, a ver, en tu carrera, ¿no te has topado con niños que dices, wow? Ah, claro. Sí, sí, o sea, porque digo, bueno, si ya ni hay el Sí, que el digo niño wow, sobre ese- pero ajá. por ejemplo digo miau con los papás, o sea, Ah, ya, que ya. digo no, pues no me lo van a apoyar, o sea, sí, eso sí. Ah, ¿sí? Claro, y sí me ha A dado ver, por mucha ejemplo, una tristeza. circunstancia, Por ejemplo, había un niño que era muy creativo y el niño quería estudiar arte, o sea, quería meterse a una preparatoria de arte y era muy bueno. Es muy bueno, seguramente, no sé, ahorita ya no está en la escuela y él quería. Entonces yo cuando hice cita con los papás me dijeron como de, así como de, pues no es por ofender, pero pues si va a estudiar arte, pues no. Y no va, o sea, me dijeron, no va a estudiar arte. Oye, él va como... A fuerza querían que estudiara algo que al niño ni siquiera le interesaba y que no era bueno, o sea, las calificaciones lo decían, pero porque no le interesaba. Y ya cuando vi eso, la verdad es que me dio mucha tristeza y dije, pues ojalá que cuando sea más grande tenga como esta fortaleza de decir, güey, voy a estudiar esto. Oye, que él va como el profesor de la Sociedad de los Poetas Muertos, así de... Y el Pues niño, casi, Llámame casi. Nuwanda. Me encantaría. No, pero sí. Sí. Sí veo esas cosas. Pues bueno, o sea, más bien no es que crea yo que los papás tienen la culpa, tampoco de todo, pero creo que no hay una comunicación como la había antes. No sé qué pasaba antes que no está pasando ahorita. Ahora, también hay otra cosa que creo. Sí, creo que los niños de ahorita son más intuitivos en muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú por qué crees que el niño eligió al papá para que fuera su adulto responsable? No sé. La mamá se lo dice. Le dice, es que él sabía que tú no le ibas a cuestionar nada. Por eso lo agarra. O sea, que la mamá se queda como de, ¿por qué a ti y no a mí, no? Ahora, también lo que creo es que el papá, pues de alguna manera, en esta cosa de tratar de decir, pues es que hicimos lo mejor y por qué los dos y bla, 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 pues como que se olvida también un poco de
Es que yo antes también pensaba eso, como de, güey, pues tienen un hijo que es un desmadre y una hija o un hijo que es súper tranquilo, pero son los mismos papás. Pero pues es que no son los mismos papás. O sea, puede ser que tuviste a tu primera hija a los 25 años, estaba yendo súper chido en el trabajo, y a lo mejor cuando llegó el segundo hijo, te despidieron del trabajo. Wow, sí, Hubo problemas en la pareja, ya no se estaban entendiendo. No son los mismos papás, o sea, son las mismas personas, pero mentalmente, psicológicamente, emocionalmente están en otra cosa. No sé cómo estaban con este niño, ¿no? Sí, claro. A mí también lo que se me hace como... te digo que son como medio intuitivos, porque cuando está con la psicóloga, o sea, el niño sabe que la cagó porque dijo algo que no tenía que decir. Uh-huh. Cuando le dice, es que el otro es más sencillo, al otro ya lo entendí. Uh-huh. Y a esta no puede, le caga porque con esta no sabe por dónde lo está llevando, ¿no? Y le dice, es que ya sé, o sea, sí entiendo lo que hice, y es cuando dice, fuck, no dije esto, estoy muy cansado y la chingada, ¿no? Y es cuando tira el pinche chocolate, porque es como de, bueno, ¿no? Y se come el pinche sándwich que tenía pepinillo y que no le gustaba. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque es una manera como los perros de que, güey, sé que la cagué y voy a poner mi carita, pero no te ponen la carita de tristeza, más bien es como de, ay, Miss, fíjese que sí leí y me pareció muy interesante. No, güey, no te pareció interesante, más bien me vienes a decir esto porque sabes que la cagaste conmigo y fuiste grosero. Y no pueden pedir disculpas, les cuesta mucho a estas generaciones pedir disculpas. Y su manera de disculparse es, puta, me voy a comer este sándwich que no me gusta, pero bueno, va, ¿no? Estamos bien, ¿no? Sí. Son así, o sea, siento que son muy... saben manipular. O sea, mira, y por ejemplo, bueno, todos, pero... tus profesores como que tienen más experiencia, a uno bueno, pues, ¿sí te han platicado de, o sea, como que las experiencias de que ahora es peor o algo así, o qué te dicen? Sí, no, por ejemplo, hay una de mis compañeras que ya tiene bastantes años y que es como la maestra a la que todos le hacían caso, y ella da ciencias, ¿no? Uh-huh. O sea, biología, física, química. Cuando recién entré, ella era así súper movida. Yo creo que de 2 años para acá, nunca la había escuchado como quejarse tanto y de sentirse tan cansada. Órale. O sea, de triste, o sea, de verdad de... O sea, llegó conmigo, porque yo creo que dijo, va a ser la que me va a entender, me enseñó los trabajos de los niños, donde tenían que poner los valores que para ellos son inamovibles. Ninguno puso el respeto. Ninguno. Uh-huh. O sea, y sí es grave porque te digo, o sea, les vale, o sea, ay, sí, respétame, pero yo sí te puedo fregar a ti. Los valores que ponían, sí era una cuestión muy de mí, o sea, todo para mí, ¿no? O sea, ¿como qué? Por ejemplo, me acuerdo mucho de una que ponía, que los valores eran ser buena amiga, puso uno que ni siquiera es un valor, pero como como puso el autocuidado. Pero más bien como que la conozco por dónde fue el autocuidado, ¿no? Pero, ajá, pero nunca puso como justicia, tolerancia, ¿no? Y así varios, ¿eh? O sea, pocos ponían como, pero respeto, nadie lo puso. Es que también, o sea, yo pienso que ahí sí, para que veas, ahorita el país, o sea, México, pues, por si no nos escuchan en México, sí vive una cosa donde yo a veces sentiría ridículo decir así como de, pues es que no hay respeto en ningún lado y hay tanta violencia. Uh-huh. Y que también le caigan, digamos, a nuestras policías y lo que sea, pues que no hay respeto. O sea, una forma hasta de subsistencia, por ejemplo, por donde yo vivo, me parece que el respeto está muy infundido por el terror y el miedo. Pero, o sea, como que siento que... Pero eso es como general. Sí, ajá. Pero si ves el respeto como de manera particular, sí. O sea, respetar el tiempo de los demás, ¿no? Respetar, claro, que si me está diciendo, oye, no me está gustando que me digas esto de mi cabello, pues lo entiendas y digas, bueno, va. O el respeto a escuchar a la profesora, es que el también, respeto de mi mamá, claro, me dijo esto, y no decir, estás loca y no sé qué, ¿no? O sea, o burlarme o llegar con la maestra y decirle, mi papá está loco y fíjese las reglas que nos puso. O sea, como cuestiones particulares. Sí, en lo general puedo entenderlo, pero en lo particular... No, y o sea, también creo que sí vivimos, o sea, no tiene tanto que estoy escuchando tan repetidamente, a lo mejor ya mucha gente lo había pensado, pero
lo de, pues ya vivimos de nuevo, o sea, como la industrialización, ahora ya estamos de nuevo cambiando todo lo que conocimos. Y que además me parece que la digitalización y la inteligencia artificial fueron muy bien acompañadas, por decirlo de alguna manera, por la pandemia. Y Ay, creo que sí. termina de cambiar el mundo por completo. Y creo que hay mucha frustración de que estamos en este proceso y no lo terminamos de entender. O sea, sí fue así como de, ay, bueno, ya por fin me estoy adecuando porque pues ya salimos de la pandemia. Pero ahora viene la inteligencia artificial. O sea, como que no hemos parado de verdad. Y yo pienso que en unos 10 años no vamos a terminar de entender el mundo. Ay, no, yo creo que dentro de 10 años vamos a ser esclavos. de la Sí. No, sí, Entonces o sea, yo creo que sí. Sí, sí puede ser. O sea, y siento que sigue y sigue y sigue cambiando y creo que eso crea frustración porque las cosas que eran tan útiles antes ya no funcionan y es como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿cómo criamos bien a un niño? ¿Cómo le damos buena dirección? ¿Cómo se educa? Los padres, los profesores y eso. Y creo que eso es lo que estamos viviendo, ese bache que cada vez es más largo. Sí, creo que la serie también te dice, bueno, yo lo entendí así como de que hay varias cosas que se tienen que atender, ¿no? Para Sí. que funcionemos bien todos, o sea, desde la escuela, o sea, a mí que me da risa cuando la policía dice como, güey, me caga este lugar porque apesta, o sea, pues no es tanto como que huela mal, sino que está ya de la chingada todo lo que están viendo, ¿no? De que el maestro que no llega, que los pinches niños molestándose. Ahora, eso es a mí lo que yo puedo entender que por eso está feo y yo digo, güey, claro, o sea, yo también te entiendo. No, y no, luego- no, bueno, sí, a veces huele a vómito. Y, Ay, no. y luego es sumamente Literalmente, amable sí. el Reino Unido. Estás hablando del Reino Unido, ¿no? Pues ojalá si fueran las escuelas No, de espérate, aquí. que mis alumnos me dijeron, y sí me sorprendió porque les pregunté como algunas cosas, y me decían, pero, o sea, ¿cómo? ¿Esa es una escuela particular o de gobierno? Y yo me acordé de mi prima que me dijo, oye, no sé si es por mi ojo de tercermundista, pero esa es una escuela de gobierno porque se ve muy chida. Y yo, no, pues es una escuela pública. O sea, lo que están diciendo es que es una escuela del Estado. Mis alumnos no. Y por ejemplo, otra también, me dicen, es que ¿por qué el niño, una niña, bueno, que está en segundo, pero X, o sea, fue su percepción, me dice que no entendía por qué decían que el niño era feo si el niño no era feo. Ya. Y yo, pues sí, güey, es que igual y también Y le digo, no, pero pues es que te están planteando que a lo mejor en esa escuela, no sé, pues a lo mejor lo veían así o porque era mala persona. Y la niña me dice, o sea que ese niño era un Juan, o sea, pon tú, un niño que para ella es fea. Y yo, bueno, no. Y yo, vamos a parar con esos comentarios. Pero sí puedo entender un poco eso, o sea. Sí. Ahora, tengo una pregunta. A ver. A ver, Ricardo. Dime cuáles son 3 momentos, o sea, 3 momentos de la serie, tus 3 momentos favoritos, que hayas dicho que te gustaron por lo que sea, por la historia, porque pasó, porque dijo, porque la actuación, no sé. 3 momentos. Yo creo que el número 1 es cuando el niño se le van las cabras y que le dice, ¿por qué haces esas señales? ¿Te crees una reina o qué? Ah, sí. Ese es uno. Y otro, que por cierto tengo varios comentarios respecto a ese, pero déjame te digo Ajá, el segundo. El segundo, o sea, se me hizo muy impactante porque creo que es feo todo eso cuando el papá le dice, oye, pero ¿me juras que no lo hiciste? Y él sí, y lo ve. Ajá. O sea, siento que, a propósito que dices de lo del respeto, creo que nos tomamos muy a la ligera mentir y engañar y así en la vida diaria. O sea, justo me gusta mucho el podcaster, que es además un productor musical legendario y además practica magia ceremonial, es Rick Rubin. No lo conozco. Es un podcaster gringo que ahorita habla mucho de la creatividad. Ajá. Hay muchos detractores de su statement, pero yo veo que el mundo ahorita es tan duro que lo que él quiere, sus mensajes diarios es como de, confía en ti, güey, y si a ti te gusta y lo amas, hazlo. Eso es lo que todo el tiempo está diciendo. Ajá. Y como que trata de ser muy compasivo. Como de, güey, ¿nadie le gustó? ¿A ti te gustó? Sí. ¿Qué importa? Ujú. ¿No? O sea, ahora querías dinero, pues el camino es otro, ¿no? Entonces, y él en un podcast dice, cuando tú estás en un grupo de amigos y están platicando y alguien miente, ya valió madre la conversación, ¿eh?
Dice, ya todos están hablando, o sea, si tú estás hablando de que el disco de Red Hot Chili Peppers te gustó y no es verdad y dices que te gustó, toda sí, la ya. conversación está diciendo pura tontería porque estamos basándonos en un comentario tuyo que ni es cierto. Y se empieza a construir una conversación que no tiene ningún sentido porque ahí nadie en realidad le interesa más que el que lo propuso, que fue un engaño. Sí. Y eso me pareció muy interesante porque literalmente eso es como se empieza a torcer todo lo demás. Y ya luego dices, y luego, ¿por qué no mentir en cosas más importantes, más densas? Y luego ya todos estamos en una conversación sin fin en la que nada tiene sentido porque a nadie le interesa de lo que todo mundo habla. El poder de la negación, Ajá, ¿no? como O sea, de, no, a ver hasta dónde llega esto. Si digo mira, que no. Una vez estábamos en un grupo de amigos y me acuerdo que teníamos ciertas actitudes, ¿no? Así, y me acuerdo que éramos muy burlones, ya no me acuerdo ni de qué hablábamos, pero estábamos todos como en este tenor y de repente uno de nosotros dijo, de mis amigos más cercanos, que todavía son amigos desde la universidad, oigan, les digo algo, güey, a mí no me gusta hablar de esto ni así. Era algo feo y despectivo. Ajá. Y luego el otro saltó así, ni a mí, güey, ni a mí. Dijimos, ¿qué hacemos haciendo esto, güey? Sí. A nadie nos gusta hablar de esto, de lo que estamos hablando. De verdad, o sea, nadie... Bueno, el güey que, mi amigo que empezó, lo vi muy sincero, porque además si no fuera sincero, ¿para qué lo dice? Yo fui sincero y yo vi que mis demás amigos hasta se sintieron mejor. Ajá. Ya no tenemos que hablar de esta tontería. Ajá. Entonces, ¿por qué dije todo esto? Porque me parece que resultan, o sea, me parece que es muy feo que el papá haya dicho, pues mi hijo no, y pues fue un engaño. Eso me parece horrible, Sí. ese momento. Y luego, a mí me gustó mucho la escena de, se me hizo como conmovedora, fuerte, bla, bla, cuando el policía conversa con su hijo. Cuando por fin conversa con su hijo Ay, sí. y que de repente le dice, oye, a ti te está afectando también, y como que el niño no lo quiere decir, pero el papá se da cuenta. Ese como que se me hizo fuerte. Se me hizo como de... sí, ¿en qué momento? Porque eso le pasa a muchos papás, ¿no? ¿En qué momento no puedes platicar con tu hijo? ¿En qué momento tu familia ya es ajena, no? Sí. Esos tres momentos, el de cuando le grita el niño, Ajá. cuando le miente al papá de que no lo hizo y cuando platica el policía con su hijo. Sí. A ti. Bueno, el que me gustó fue el del sándwich. O Ya, sea, porque pues, seguramente, o sea, como que hace dos cosas, ¿no? Lleva el chocolate con bombones, porque ya se lo había llevado varias veces y sabía que le gustaba, y justo le lleva algo que no le gusta. O sea, como que ahí quiso jugar con él ahí a ver qué pasaba con eso. Pero el momento es cuando él muerde el sándwich. O sea, dije... O sea, sí me vi como de, güey, claro, mis alumnos me han hecho eso. O sea, como de, bueno, mira, ve que sí. Órale, ve o sea, que te sí. pudiste observar. Sí, claro. Wow. Sí, porque a veces los escucho y digo, ay, sí le gustó. Pero ya después digo, no, güey, tú ayer no me trajiste la tarea. Ahorita pues estás ahí sí que Arlequín y no sé qué, nada. O sea, esas cosas. El segundo momento que me gustó, fue cuando... Bueno, ese es mi tercer momento, el del sándwich, ¿no? El número 2 fue cuando el papá, que es lo de su fiesta de cumpleaños, y que se hace todo el desmadre, que van por la sí. pintura, y que el niño les dice, güey, ¿cómo? ¿No han desayunado? Pues no, cabrón, porque todo el desmadre que hiciste nos Sí, está claro. afectando. Que es lo que pienso y digo, pues es que claro, o sea, el niño hizo esto. Él lo está encerrado. Su vida va a seguir ahí, pero todo lo que él conoce afuera, para él se pausa. Pero en Claro. realidad no, o sea, Claro. que me recordó mucho la película de Tenemos que hablar de Kevin. Oye, ese ¿No? es un película. Que la mujer también, o sea, cuando está limpiando su casa de pintura roja, eso, ¿no? Y el primer momento que sí me hizo llorar, que se me hizo como muy, muy triste, es cuando el papá abraza como la nutria o el osito, que es la primera, porque aparte qué fuerte que llora, pero llora, o sea, el señor tiene un pedo con mostrar sus sentimientos, o sea, nunca los puede mostrar, es una persona como muy fuerte por la historia que tiene, ¿no? Que el papá lo golpea y todo eso, pero se me hizo muy triste que para querer llorar se haya tenido que tapar con las almohadas. Ay, se me hizo muy, muy fuerte, ¿no? Y pedirle perdón al hijo, como ya aceptando de que, güey, pues sí, no hice lo que tenía que haber hecho, no hice lo suficiente y pues perdón. Pero ya lo chido fue que pues al momento de aceptarlo,
O sea, que el niño dice, voy a aceptar, o sea, me voy a declarar culpable. Viene toda esta como carga de hablar, que no habían hablado, ¿no? La mamá claro. justo le dice, es que nunca quieres hablar, y ese día hablan. Y empieza a contar un montón de cosas, la hermana también, que también ese momento me gustó mucho cuando la hermana dice, pues es que es nuestro Jamie. Dije, güey, pues claro, es que ¿qué vas a hacer? Es tu hermano. No, pues ya lo abandonas. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a Liverpool, sí nos vamos a Liverpool y ya. Este no es mi hijo. No, pero qué fuerte, porque sí, o sea, por eso tuve esa reflexión en la noche y dije, lo voy a anotar porque me quedé con eso. Dije, pues es que claro, nadie está preparado para aceptar que un familiar tuyo puede ser una mierda de persona, cuando a lo mejor esa persona o ese familiar te ayudó en algún momento. Es que es difícil, ¿no? Oye, como vi un documental hace tiempo era la titulación de un alumno del CUEC, creo, Ajá. y eran 3 historias de mucha violencia, pero una de ellas era de un fulano que lo metieron a la cárcel porque mató a su tío, pero está bien fuerte porque, o sea, así como medio escuché como que el güey sí podías dilucidar que a lo mejor iba a matar a alguien, ¿no? Ajá. Pero pues de todos modos, o sea, la familia era como, ¿no? Entonces dicen que él como medio relata que pues, le dio un impulso de matar al tío y lo mató. Okay. Y como que dijo, puta, ¿y ahora qué hago? Y entonces le habló a la policía y que dice que le habló a sus tíos y que no, pues ¿quién habrá sido? Y entrevistan a una tía y dice que, no, hijo, pero ¿por qué pasó? ¿Qué le hicieron? Y dice que como que empezó a ver todo y que a oír a los policías y dijo, fue él. O sea, como que ella misma se dio un poquito de cuenta antes, dijo, no, fue este güey. Tuvo un momento ahí de Ajá. lucidez. Y entonces, pues, sí, ha de ser muy fuerte. Pero yo no, o sea, a mí no o sea, yo no he sido profesor. Así, o sea, sí he dado cursos y he estado con niños. Muy controlado y mucho más pequeño, que eso es muy diferente. Pero a mí la serie no me generó como lo que he visto de los artículos. Me generó, o sea, como desesperanza y miedo, así, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes problemas de la actualidad, que todo nos da miedo. Hace poco leía un libro que se llama El Pilar del Medio, que habla como de psicología, digámoslo así, Ajá. y decía, está bien tener como este miedo a la existencia porque pues no sabes, o sea, a lo mejor o sea, como hay un miedo fundamental del ser humano que es como este instinto de la supervivencia, ¿no? Ajá. Pero no está bien vivir con miedo. Decía, si se vive con miedo, hay trastorno. Y yo pienso, tiene un ratote que, pues todo mi círculo social me dice que tiene miedo y es de muy diferentes tipos de círculo social, ¿no? Bueno, pero es que es diferente el miedo a la desesperanza, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Pero creo que es uno de los principios o sea, el miedo que me parece que se va expandiendo y crea desesperanza y yo creo que es como el gran problema actual y siento, o sea, yo pienso que hay que tomar las cosas y ubicarlas de otra manera. Uh-huh. O sea, solo por eso lo digo, justo respecto a esos artículos de la desesperanza de los padres, el miedo, el no sé qué. Y pienso, bueno, ¿qué se puede hacer? Porque sí se puede hacer algo. Sí, creo claro. yo. O sea, como que eso es como mi comentario final, que yo creo que hay que tomar esas cosas y ver más bien dónde puedes comenzar. Y también les sugiero que vean Monster, está en la plataforma de Movie, es una película japonesa que está muy padre. ¿Tú, Elba? Pues yo sí sigo con la desesperanza, no. No, mira, yo la verdad es que no creo que los papás hayan dicho, ay, después de la serie, ay, me estoy dando cuenta, los papás saben también, y saben los hijos, los tipos de hijos que tienen, que quieran aceptarlo es otra cosa. Más bien sí creo, no sé qué nos falte en general como este triángulo de lo que va de los maestros, alumnos, papás con maestros, etc. No sé qué falta. O sea, creo que hay una... Se les ha dado como mucha fuerza o mucho poder a los papás. Uh-huh. Por la SEP, pues así puedo decirlo. Hay muchas cosas que se están prohibiendo y que me parecen ilógicas, donde yo todo el tiempo voy a tener la culpa de cualquier cosa, ¿no? O sea, como la nueva guía operativa, o sea, güey, no mames, pues ya mejor yo me declaro culpable porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y creo que se les ha dado poder y los papás no han entendido que ese poder se les está dando, no porque realmente o sea, sí la educación está mal, pero no porque los maestros odien a los niños.
Sí, claro. Entonces tengo poder y entonces voy a creerle a mi hijo todo lo que me diga hasta las últimas instancias y todavía aún así voy a dudar, ¿no? Eso, yo creo que hay algo que se tiene que entender y que los papás se tienen que replantear y nosotros también como docentes, o sea, sí, pues igual no tomarte las cosas personal todo el tiempo. Hay batallas que no está chido estarlas peleando y también algo que me hace, o sea, que me hace pensar es que qué tanto o qué sí tan verdad es eso de que los niños sí están como sufriéndolo mucho. O sea, qué tanto se lo están comprando de afuera. O sea, como ven las redes sociales y entonces eso ya se lo compran y no se cuestionan porque ya está dicho, porque lo que decías tú hace rato, ¿no? Pues claro, es que están viendo videos de cierto grupo de personas diciendo esto está bien, esto está mal, pero qué tanto sí es, o el sufrimiento, qué tanto sí necesitan esto para ser felices. Más bien siento que se están comprando muchas cosas y que es tanta la contaminación visual que tienen, son tantos estímulos que pues no los estamos dejando que ellos realmente busquen lo que quieren o vayan. No sé, eso. Sí. No, creo que hay tanto estímulo que ya, y bueno, y qué me gusta, y qué quiero de verdad, y quién sabe, ya hasta de adulto hay tantos estímulos que no te puedes escuchar a ti mismo. Creo que hay que como que estamos tomarse obligados una a muchas pausita. cosas. Sí. ¿No crees? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. No sé si tú has ido al cine, últimamente, como a estrenos así súper importantes, que ya la gente se va caracterizada. Sí, fui al de... Sí. Barbie, Sí, yo me acuerdo que Barbie, Ajá. mucha gente iba a... Y yo decía, Sí, justo eso iba a decir de güey, Barbie Oppenheimer. Ajá, pero yo, por ejemplo, ¿cuál fue la que se estrenó apenas? Que también fue como muy importante. Mis alumnas me dijeron, es que no sé qué me voy a poner para ir al cine, porque me quiero... Y yo, güey, ve al cine, o sea, ve al cine nada más, pero es eso, o sea, ni siquiera es porque creo que quieran hacerlo, es porque se supone que así tiene que ser. Wow. Pero bueno. Qué duro. Pues Con bueno, esto cerramos. Con esto cerramos el capítulo de hoy de Perrito Metiche. Pues Dios nos tenga en su gloria. Nada, pues muchas gracias, Con su Elba. manto celestial. Muchas gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias. Bueno, nos escuchamos para el siguiente capítulo. Bye.